Bienvenidos, mi nombre es Daniela Perales Orozco y esto es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto, un espacio dedicado a la divulgación científica, cultural y artística. Hoy trataremos un tema sumamente sensible y relevante en la sociedad actual, las toxicomanías en nuestra época con responsabilidad y conciencia. Hablaremos sobre las causas, los efectos y las posibilidades de intervención y prevención. Es por eso que tenemos el honor de contar con el maestro Sergio Noriega Vivanco, psicólogo clínico y psicoanalista con 18 años de experiencia en el tratamiento de adicciones y salud mental. Maestro, es un placer tenerlo con nosotros. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Daniela, muy bien, gracias por la invitación. A usted. Para empezar, maestro, tenemos entendido que el consumo de sustancias ha estado presente en las sociedades pues ya por milenios. Es así que, acorde a su experiencia, ¿qué lo motivó a especializarse en toxicomanías? Y por tanto, ¿qué observa en la sociedad actual que hace de este tema pues un desafío tan importante? Bueno, el tema de las toxicomanías es un tema muy actual, dado que los casos han ido en incremento, ¿no? A mí me llama la atención justamente que sobre todo el consumo de sustancias esté más presente hoy en día en población joven que en población, llamemos un poquito más avanzada en edad. Me han llegado muchos casos al consultorio, de hecho es de los temas que más llegan al consultorio, es por eso que me he especializado un poco en ello. Ok, vale. De hecho, tengo entendido que este uso de sustancias psicoactivas tiene incluso sus orígenes, pues, en cierta parte de las culturas, en orígenes religiosos, pero hoy en día, claramente, el contexto es totalmente diferente. Así que, desde su experiencia, ¿cómo ha visto la evolución de este consumo de sustancias, pues, a lo largo de los años? Bueno, bien lo dices, antes el consumo de sustancias era meramente para sostener rituales religiosos, ¿no? Este consumo de sustancias permitía a quienes dirigían los rituales, eh, llamémosle así, poder entrar en un trance, comunicarse con alguna deidad, qué sé yo, y bueno, la sustancia servía para eso. Hoy en día la sustancia está colocada meramente, digamos, incluso, ¿no?, a que el sujeto pueda fugarse de la realidad en la que vive, o incluso algo que le ayuda al sujeto poderse sostener en la vida, ¿no?, que a veces le resulta tan insoportable. Entonces, eso es lo llamativo justamente en la época actual de por qué se requiere cada vez más consumo de sustancias para poder soportar las relaciones sociales y sostenerse en la vida. Ok, claro. Entonces, dentro del mismo tema, creo que para poder seguir avanzando es importante primeramente pues definir cierto tipo de términos, porque a veces la parte de adicciones y toxicomanía pues no se llega a entender o se usan como sinónimos, sin embargo, tengo entendido que tienen matices diferentes. Es así que, ¿cuál es la diferencia entre una adicción y una toxicomanía? Mira, realmente la toxicomanía tiene que ver con el consumo de una sustancia que intoxica al cuerpo, ¿no? Una sustancia que de alguna manera altera tu percepción. Y la adicción es un poco más general. Por ejemplo, no sé, la pornografía no lo podríamos colocar, o el consumo excesivo de pornografía no lo podríamos colocar en una toxicomanía, pero sí en una adicción, ¿sí? Entonces lo adictivo es un poquito más amplio que la toxicomanía. Oh, entiendo. Entonces, en cuanto a sus trabajos, hemos visto que, bueno, ya nos ha hablado un poquito de las causas, sin embargo, pues para ahondar un poco más en este tipo de causas profundas acerca del consumo, ¿usted qué diría que cuáles, o bueno, más bien, cuáles son los factores que predisponen a una persona en cualquier edad, más bien, a desarrollar una toxicomanía en su vida? Yo diría que la principal causa tiene que ver con la pérdida de deseo de una persona para avanzar en la vida. Por ejemplo, ¿no? Cuando una persona tiene muchas ganas, no sé, de culminar su carrera, se mete en ella, avanza, ¿no?, posteriormente conseguir un trabajo, construir una familia, conseguir pareja, entre otros muchos proyectos, eso sostiene a la persona por fuera justamente de una intoxicación necesaria, ¿sí? Cuando falta eso, la persona se entrega totalmente, llamémosle así, a un goce, ¿no?, a una necesidad de estar consumiendo todo el tiempo, y resulta que en un primer momento es el sujeto o la persona quien consume la sustancia para posteriormente la sustancia consumir al sujeto, ¿sí? Entonces, prácticamente un factor que puede desencadenar que un sujeto entre en una adicción con una sustancia es la falta de deseo, la falta de proyectos, digamos, en su vida.
Claro, entonces podríamos abarcar que también es acerca de una manifestación en sí, de un conflicto psicológico de la persona. Totalmente. Sí. Entonces, ¿cómo aborda usted esta dualidad en su práctica clínica en cuanto a la parte psicológica y también pues a una dependencia, vamos, física? Bueno, mira, no hay dependencia física sin dependencia psicológica, digamos, ¿no? Y puede haber dependencia psicológica sin dependencia física, ¿no? O en menor medida, digamos, porque cuando la persona consume la sustancia, no sé, alguien podría consumir cocaína o heroína, ¿no? Unas cuantas veces en su vida y no por eso desarrollar una adicción a esa sustancia. Pero hay personas que al probarla una sola vez, a partir de allí necesite de esa sustancia para poder seguir en la vida, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo trabajo con estas situaciones? Bueno, justamente tratando de recuperar a ese sujeto deseante, ¿no? ¿Qué le gustaría hacer en la vida? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Qué proyectos tiene? ¿No? ¿Qué lo llevó las primeras veces al consumo de tal o cual sustancia o de tal o cual actividad adictiva? ¿No? Porque a veces justamente, digo, yo te dije que hace ratito era la falta de deseo, pero también puede ser que haya una pérdida significativa o una serie de pérdidas significativas en las personas y que de alguna manera no hayan pasado por un proceso de duelo y para poder sopesar eso está el consumo de sustancias, ¿no? Entonces habría que ver justamente la historia del sujeto, trabajar con esa historia y a partir de allí que esa sustancia que consume el sujeto deje de ser una muleta que le ayude a andar en la vida para que más bien sea una serie de proyectos y deseos los que sostengan a la persona. Ok, entiendo. Entonces, vamos, no es solamente algo que, bueno, usted mencionaba que no es solamente es algo que le afecte como que en sí al paciente, sino que también podemos decir que en cuanto al entorno familiar, de trabajo, de escuela, claramente hay consecuencias. Entonces, ¿qué papel juega la familia en este proceso y cómo se debe de manejar en sí para que pues no sea tan contraproducente para el sujeto? Mira, la familia, la pareja, los hijos, ¿no? Juegan un papel sumamente importante en eso. Muchas veces se acerca a la familia a pedir el apoyo para el familiar que está consumiendo, ¿no? Que representa la adicción, digamos. Es muy raro que una persona llegue al consultorio y te diga, mira, yo tengo un consumo excesivo de cocaína y quisiera parar. ¿Por qué? Imagínate tú, estás en una fiesta, te la estás pasando muy bien, ¿decides quedarte o decides irte? Muy probablemente quedarte, ¿no? Quien está en la fiesta no quiere salir de allí, ¿no? ¿Para qué salir de allí si ahí está justamente algo muy placentero? Entonces es por eso que muchas veces es la familia o la pareja o los hijos quienes recurren a solicitar la ayuda. ¿Cuál es el papel importante en todo esto de la familia para que el tratamiento avance y sea positivo? Bueno, que hagan algo que signifique una pérdida para la persona que está con adicción. Por ejemplo, alguien podría tener un hijo, ¿no? Que es adicto a la marihuana, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un hijo que consume todos los días, ya no estudia, no sale, se la pasa en su cuarto drogándose, qué sé yo. Bueno, ese hijo necesita dinero para poder comprar la sustancia. Entonces, ¿qué hace la familia? Muchas veces sigue proporcionando ese dinero y el hijo sigue comprando la sustancia. ¿Se va a quitar el consumo de la sustancia cuando la familia corte lo monetario para con el hijo? No, pero va a contribuir. Y también es cierto que hay algo que puede significar una mayor pérdida para ese hijo y es una cierta pérdida o la posibilidad de pérdida de amor de la familia para con el hijo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que mucho ayudaría que la familia, no sé, digamos, le diga, mira, si vas a seguir drogándote solamente ya no puedes estar acá, ¿no? ¿Qué va a pasar con tu vida? No sé, pero ya no puedes estar acá. Esto suena muy duro. El asunto es que si esto no se hace, si el sujeto quien consume la sustancia no empieza a sentir que pierde algo que realmente es importante para él, el consumo va a seguir. ¿Sí? Entonces,
A veces, entonces, cuando los sujetos sienten que pierden algo importante para ellos, es cuando ya se sostienen en un proceso terapéutico. Porque la mayoría llegan, ¿no?, sostenidos por la familia, diciendo, yo vine porque me trajeron, yo no quiero dejar de consumir, a mí me hace sentir bien estar consumiendo, y bueno, pues están viviendo con la familia les sostiene el consumo, bueno, ¿no? Hay amenazas todo el tiempo por parte de la familia, amenazas que además no se cumplen. Entonces, obviamente la persona que consume, pues lo toma un poco a juego y sigue en la fiesta, llamémosle así, que es destructivo a fin de cuentas, ¿no? Sí, de hecho. Entonces de ahí podría venir esta parte de que luego llega a ver pues las recaídas, ¿no? Después de recibir pues este tipo de proceso, bueno, este tipo de terapias más bien. Entonces desde su enfoque, ¿qué estrategias se podrían implementar aparte para evitar la recaída y ayudar a las personas pues a desarrollar una relación más sana en sí con sus emociones o con el conflicto? Bueno, mira, la pregunta es importante porque yo hace algunos años incluso estuve trabajando para un centro, ¿no?, que trataba con chicos en problemas de adicciones, y la mayoría de los centros tienen al menos un 80% de reincidencia, las personas que salen de los centros. ¿Qué sucede? Vuelvo a lo mismo, un sujeto que queda sostenido por un proyecto en la vida es difícil que reincida. Pero en estos centros lo que pasa es lo siguiente: ingresa la persona, se le corta el consumo, obviamente porque adentro no puede consumir, y los pueden hacer algunas actividades que no son sentidas como propias del deseo, son actividades que están obligados a hacer. Entonces, el sujeto pasa el tiempo de, no sé, 3 meses, egresa de la institución y vuelve a consumir. ¿Por qué? Porque justamente todo lo que hizo en la institución no era suyo, no era para él. Algunos sí, y ese es el mínimo porcentaje, ¿no?, que se quedan allí como padrinos o qué sé yo. Entonces, qué se puede hacer? Nada. Primero, atender al sujeto en un proceso terapéutico individual, y a partir de ahí que el sujeto pueda encontrar un proyecto en su vida y se pueda sostener con eso. Que eso le alcance para no volver a reincidir. Incluso que pueda volver a consumir, pero de una manera distinta. No de una manera que termine acabando con su vida. Porque a fin de cuentas, el consumo, si bien es cierto, es una fiesta constante, pero es una fiesta que va dirigida a la muerte del sujeto. Es como justamente todos en la sociedad consumimos a lo mejor cada tanto alcohol, cigarro, algún refresco, qué sé yo, pero no lo estamos consumiendo todo el tiempo porque queremos hacer otras cosas, o porque tenemos que hacer otras cosas, o porque no es necesario, o porque solamente, como los rituales anteriormente, era en celebraciones, en fiestas, ¿no?, para con otros. Prácticamente eso. Si me lo permites, te comento rápidamente un caso que tuve de un chico de 15 años que lo estuve trabajando justamente en un centro de rehabilitación, y este chico, bueno, por allí comenzó, ¿no?, a tener un proyecto que era el hacer música, ¿no? Y empezó a irle bien, después quiso ser DJ, el chico, hasta donde yo sé, siguió por ese camino, pero digamos que en alguna parte del proceso me llama la madre y me dice, estoy muy enojada con mi hijo porque me dijo que quería volver a consumir. Le pregunto, y bueno, ¿y usted qué hizo? Me dice, bueno, pues le grité, lo insulté. Bueno, ¿y por qué no le preguntó, ¿no?, por qué quería volver a consumir? Si le hubiese preguntado por qué quería volver a consumir, otra cosa se hubiera dado. Porque el hijo no le dijo consumí, el hijo le dijo como que tengo ganas, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene o qué es lo que sostenía en ese momento las ganas del chico de consumir? No sabemos, ¿no? Pero bueno, no nos metimos mucho en ese rollo y seguimos con el tratamiento del chico, y el chico, bueno, pues hasta el momento se sostuvo, ¿no? Y por ahí otros casos, pues que se nos acabaría el tiempo, pero, pero son casos interesantes, además en el sentido de que allí no hay residencia si la persona realmente puede sostenerse en un proyecto que considera propio. Claro, se trata también como que de mucha fuerza de voluntad, ¿no?, por parte del paciente, ¿usted lo podría definir? Y de paciencia. Y de paciencia. De mucha paciencia, porque hay gente que considera que un tema de adicciones se quita con 2, 3 sesiones, y no es así, ¿no? Hay mucho por hablar de una persona que está sumergida en un consumo desmedido, digamos, ¿no? Es decir, a veces cuando la persona empieza a apalabrar, ¿no?, de lo que sufre, el consumo empieza a disminuir. Es como estar en una fiesta justamente
y te la puedes pasar en una esquina, en el lugar de la fiesta, tomando hasta emborracharte, o te la puedes pasar con amistades platicando, tomando cada tanto, pero que sea más lo que sale de la boca que lo que entra. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, incluso ahorita que estábamos hablando, que daba su ejemplo acerca de los jóvenes, sabemos que también pues empiezan a consumir a veces a edades muy tempranas debido pues a entornos familiares difíciles o también incluso en la misma escuela que el entorno es pues muy hostil para ellos. Es así que, ¿qué recomendaciones daría para prevenir este tipo de situaciones tanto en las familias como en las escuelas? Es todo un tema, es una pregunta difícil. No creo que haya una sola estrategia, me parece que hay un cúmulo de estrategias que podrían ayudar. No tanto que se prohíba como tal el consumo de sustancias, porque la prohibición como tal nunca ha funcionado, ¿no? Al contrario, tú le dices a un niño, mira, no abras esa puerta porque allí algo guardo yo que tú no debes de ver. Lo primero que va a hacer el niño cuando te descuides es abrir la puerta. Bueno, lo mismo pasa acá. Acá quizás justamente, y lo platicaba con una persona, ¿no? Las instituciones educativas tienen mucho para poder apoyar en todo esto. Si la institución educativa crea una estrategia en donde el chico o la chica empiezan a sentir un deseo por pertenecer a una institución, eso va a ayudar que el chico o la chica no sienta la necesidad de estar consumiendo todo el tiempo. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que la educación está como muy puesta, llamémosle así, ¿no? Al servicio del estudiante, ¿no? De las necesidades del estudiante. Ese es un problema paradójico porque, si bien es cierto, se protege al estudiante y a la vez no, a la vez se le expone. Porque si el estudiante considera que no hay nada allí para él, ¿no? En la escuela hay gente chicos que los escucho decir, ¿para qué estudio si puedo ganar más vendiendo tal cosa o metiéndome en tal actividad delictiva o haciendo esto o haciendo aquello? Ya no hay una perspectiva de futuro que antes había y que impulsaba las instituciones educativas con los estudiantes. Esa me parece que podría ser una estrategia sumamente efectiva, que la institución educativa mostrara a los estudiantes que hay una posibilidad de estar, ¿no? En la vida, triunfando, sintiéndose bien, y que no precisamente el triunfo es el equiparable a cuánto dinero ganas. Porque si partimos meramente del dinero que va a ganar una persona por ser profesionista, estamos perdidos, ¿no? Solamente se va a reducir a unas cuantas actividades y la mayoría de ellas delictivas. Claro, es que igualmente por lo mismo de que vivimos en un mundo en el cual pues estamos rodeados pues de esta parte de las redes sociales, de plataformas de streaming que nos bombardean constantemente como que con esta idealización de que, mira, si me meto a tal cosa, si hago tal trabajo delictivo, pues voy a tener tal estatus en mi vida, voy a tener pues tantos ingresos, pero pues claramente no, lo idealizan mucho y lo hacen ver como si realmente fuera lo mejor, cuando realmente la realidad es que es totalmente diferente y es un mundo pues muy turbio, vamos, al final de cuentas. Totalmente, mira, lo intentan miles, pero solamente uno, un par, algunos, ¿no? Podrán destacarse y permitirse grabar videos diciendo, mira, yo triunfé en este mundo, pero todos los que se quedan en el camino son muchísimos. Claro, claro. Y por ejemplo, hablando acerca, bueno, incluso volviendo al tema de las instituciones públicas, sabemos que a veces pues el acceso es muy fácil, vamos, para los alumnos, bueno, más bien para para los estudiantes el poder pues consumir ahí las sustancias psicoactivas, ya que a menudo, y bueno, a menudo se ha llegado a ver que algunas sustancias son muy nuevas, incluso desconocidas para los médicos y especialistas. Es decir, que cómo se pueden actualizar los profesionales de la salud pues para poder enfrentar estos nuevos desafíos. Bueno, quizás conociendo los efectos de la sustancia, ¿no? Cómo se consigue, de dónde llegó, pero eso meramente como una cuestión, digamos, de cultura general y también como para quizás modificar un poco la estrategia de abordaje. Pero a mí me parece importante que más allá de las nuevas sustancias sea mirado el comportamiento social, ¿no? No es lo mismo intervenir en una población del sur del país a una población del norte del país que colinda totalmente con Estados Unidos, ¿no? Y la cultura es totalmente distinta. Incluso el poder adquisitivo es otro. Entonces, claro, se va a consumir una sustancia que esté más al alcance del poder adquisitivo en el sur del país a una que está en el norte del país.
Entonces, meramente por allí es la diferencia. En cuanto a perspectivas de abordaje, pues tendrán que hacerlo conforme a la población también, ¿no? No se puede hacer una sola campaña efectiva de intervención para que la población deje de consumir. Eso no pasa. Vivimos en un mundo, además, te decía hace rato, con poca perspectiva de futuro. ¿No? Un mundo más competitivo, más difícil, ¿no? Con mayor exigencia. Ahora que mencionabas las redes sociales, las redes sociales están llenos de exegetas, ¿no? Es decir, de gente que te exige lo que debes de hacer, la forma en que, lo que te dicen, pues, de cómo debes de vivir, lo que debes de pensar, lo que no debes de hacer. Entonces se convierte en una sociedad sumamente castigadora, super yoica. Entonces, claro, ¿quién va a estar a la altura de esas condiciones sin sentirse poca cosa si uno no cumple con todo lo que se exige? Que además se contradice. En un momento ves un video que te dice no debes de tomar de esta manera la taza, el siguiente te dice no, sí debes de tomarlo de esta manera porque, qué sé yo, ¿no? Entonces, nunca realmente... Ahí es donde el sujeto queda borrado, queda absorbido por la pantalla, ¿no? Y el sujeto desaparece. Entonces es un sujeto que está muerto en vida, pues. Ujú. ¿No? Entonces, por tanto, el sujeto, pues, no solo le afecta a él, sino que también, pues, a la comunidad en general o a la sociedad, tienen, de cierta forma, un papel o una responsabilidad social con respecto a esta. ¿Cuál usted diría que es desde su perspectiva o desde su punto de vista, ese tipo de responsabilidad social que debemos de asumir frente a este tipo de problemas? Pues mira, sí, la sociedad tiene gran implicancia, ¿no? En el consumo de las sustancias, sobre todo de jóvenes. Pero el papel que me parece que debemos de asumir es, primero, el de dejar de prohibir estrictamente el consumo de tal o cual sustancia. Por allí no va. En segunda, tratar de analizar cuáles son las posibles causas de ese consumo en tal sociedad o en tal comunidad. Y en tercero, bueno, tratar de construir, en coordinación con las instituciones, una estrategia que permita que disminuya el consumo. Ojo, erradicar es imposible. Siempre ha habido consumo, incluso por fuera de los rituales, así haya sido cientos de años atrás. Eh, Cuando uno trata de erradicar en general algo, esa estrategia está condenada al fracaso. Eh, Creo que la palabra es disminuir, ¿no? Y eso ya es una ganancia enorme. Entonces, me parece que son los tres puntos importantes que una sociedad, en los que una sociedad podría participar para la disminución del consumo de sustancias psicoactivas. Muy bien. Entonces, para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría compartir con quienes pues están enfrentando este tipo de situaciones de consumo, ya sea directa o indirectamente? Bueno, si alguien tiene este problema o tiene algún familiar con esta situación, me parece que es importante que busque apoyo. Por allí luego me han escrito, me han llamado para decirme, oiga, yo no lo quiero llevar a terapia, más bien que me diga qué debo de hacer, ¿no? O qué le debo de decir para que deje de hacerlo. La cosa no marcha por ahí, ¿no? Yo creo que de consejos estamos saturados todos, ¿no? Y de directrices y de mandatos, peor hoy en día. Entonces, nada, esta persona tendrá que pasar por un proceso terapéutico sí o sí para que eso pueda cambiar, ¿no? Entonces, que tengan en cuenta que es un proceso que también lleva tiempo, porque hay gente que exige que sea 2, 3 sesiones y listo, ya está, disminuyó o se fue el consumo. No, no es así. Esto lleva tiempo, hay que tener paciencia y bueno, eso va a ir cambiando las cosas, ¿no? Construir también algunas cosas que despierten el deseo en el sujeto que consume. Un ejemplo rápidamente, uno a veces cuando es estudiante se enamora del profesor, de la profesora, de la clase, ¿no? Como le queramos llamar, por ese entusiasmo que muestra el profesor o la profesora al momento de estar impartiendo la clase, ¿no? No es tanto que te diga el profesor tienes que estudiar de lo que uno se engancha, de lo que uno se engancha es de ver cómo ese profesor o esa profesora imparten una clase con tal motivación que uno se queda con ganas de más, ¿sí? Y ese es el camino que a veces justamente la sociedad podría seguir justamente para jalar a los jóvenes, quitar de su panorama que el dinero es lo más importante, ¿no? Sino que hay otras cosas que podemos construir como sociedad en la que vamos a poder estar mejor conviviendo pues, entre todos.
De mi parte y de todos los que hacen posible este programa, le agradecemos, maestra, en sobremanera, pues por poder compartir su experiencia y ofrecernos una perspectiva tan enriquecedora con respecto al tema, además de invitar a nuestra audiencia a poder reflexionar sobre la importancia de abordar este tema con responsabilidad y sensibilidad. Yo soy Daniela Perales Orozco y esto fue Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta luego.